La misma boca que por años se rió de mi blog de señora aburrida, hoy tartamudeó mi nombre frente a toda la junta directiva. Pluma de acero, balbuceó mi esposo, Rodrigo. Tú eres pluma de acero. Asentí con la cabeza y brindé con el champagne de su jefe. Pluma de acero no es solo un seudónimo. Es la autora del libro de estrategia empresarial que está salvando a la compañía de mi esposo de la bancarrota. Y el anticipo que recibí por él es 5 veces el sueldo anual de Rodrigo. Esta es la historia de cómo convertí cada burla en un párrafo de mi venganza. Soy Camila. Durante una década, mi vida fue ser la esposa de Rodrigo, el gerente de Corporativo Zafiro. Mientras él vivía en un mundo de juntas en Santa Fe, yo vivía entre las paredes de nuestro departamento en Naucalpan. Entre el súper, las tareas del colegio de los niños, y las comidas que debían estar listas exactamente cuando él llegaba. No me malinterpreten. No odiaba mi vida. Amaba a mis hijos. Disfrutaba de la tranquilidad de mi rutina. Pero había algo que me hacía sentir viva de una manera diferente. Algo que era completamente mío. Mi blog. Lo llamé Reflejos Cotidianos. Empezó como un simple diario digital. Escribía sobre las pequeñas observaciones que hacía cada día. La psicología detrás de los hábitos de las personas. Cómo la economía doméstica refleja principios de finanzas corporativas. La dinámica de poder en las familias y cómo se replica en las empresas. Escribía por las noches, cuando Rodrigo dormía. O por las mañanas, después de llevar a los niños al colegio. Tenía una audiencia pequeña pero leal. Comentarios de gente que me decía que mis reflexiones les habían ayudado. Que veían el mundo diferente después de leerme. Eso me llenaba de una satisfacción que nada más en mi vida me daba. Era mi secreto. Mi mundo privado. Hasta que Rodrigo lo descubrió. Recuerdo ese día perfectamente. Dejé mi laptop abierta en la mesa del comedor. Él llegó temprano del trabajo. Me encontró escribiendo. ¿En qué pierdes el tiempo, Cami?, preguntó mientras se acercaba. Tomó mi laptop antes de que pudiera cerrarla. Reflejos Cotidianos, leyó en voz alta. ¡Qué cursi! Leyó algunos párrafos en silencio, con esa expresión que pones cuando estás fingiendo interés. Luego soltó una risita. ¿Por qué no escribes algo útil, como un recetario? Al menos eso alguien lo compraría. Se rió. Cerró la laptop. Y me dijo, sigue con tu hobby, mi amor, pero no descuides la cena. Esas palabras. Sigue con tu hobby. Como si fuera algo insignificante. Como si mis ideas, mis pensamientos, mis análisis fueran menos importantes que una receta de pollo. Me tragué la humillación. Sonreí. Y fui a la cocina a preparar la cena. Pero esa fue solo la primera vez. Después de eso, cada vez que me veía escribiendo, hacía algún comentario. ¿Todavía con tu blogcito? ¿Ya te hiciste famosa en internet? ¿Cuántos seguidores tienes? ¿10? Y se reía. Siempre se reía. Y yo siempre callaba. Porque así había aprendido a sobrevivir en mi matrimonio. Callando. Sonriendo. Siendo invisible. La gota que derramó el vaso fue una noche en particular. Rodrigo había organizado una cena con sus colegas en un restaurante elegante de Polanco. Yo estaba ahí como siempre, como decoración. Como la esposa que sonríe y asiente mientras los hombres importantes hablan de cosas importantes. Uno de sus colegas, un tal Javier, empezó a hablar con entusiasmo sobre un libro que acababa de leer. Es revolucionario, decía. Se llama El Estratega Invisible. Está escrito por alguien con el seudónimo de Pluma de Acero. Nadie sabe quién es, pero este tipo entiende las dinámicas de poder corporativo como nadie. Todos en la mesa asentían, impresionados. Rodrigo dijo que había oído hablar del libro. Que su jefe estaba obsesionado con él. Yo me quedé paralizada. Porque El Estratega Invisible era mi libro. Había estado trabajando en él durante 2 años. Tomé todas las ideas de mi blog, todas mis observaciones silenciosas de las conversaciones de Rodrigo sobre su trabajo, todas mis teorías sobre liderazgo y estrategia, y las convertí en un manuscrito. Lo había enviado a editoriales bajo mi seudónimo. Y había sido aceptado. Publicado. Y según Javier, estaba cambiando la forma en que las empresas operaban. No pude contenerme. La emoción me venció. Me incliné hacia adelante y dije, ¡qué coincidencia! Yo también escribo bajo un seudónimo. Todo el mundo me volteó a ver.
Rodrigo me miró con esa cara que pones cuando alguien dice algo vergonzoso en público. Puso una mano en mi brazo. Con fuerza. Y dijo, cariño, no compares tus cuentitos de amas de casa con el trabajo serio de un estratega. La mesa entera soltó una risa incómoda. Javier intentó ser amable y preguntó sobre qué escribía. Pero Rodrigo ya había cambiado el tema. Y yo me quedé ahí, con las palabras atoradas en la garganta, con la humillación quemándome la cara. Cuentitos de amas de casa. Eso era lo que pensaba de mi trabajo. De mi inteligencia. De todo lo que yo era más allá de ser su esposa. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina con una taza de té frío entre las manos. Y sentí como el dolor se transformaba. Se solidificaba. Se convertía en algo filoso. En determinación. Ya no escribiría por placer. Ya no escribiría para escapar. Escribiría para probar algo. Para demostrar que mis cuentitos valían más que su sueldo. Que su respeto. Que su ego frágil. Al día siguiente, contacté a Fernanda. Fernanda era mi amiga de la universidad. La única persona que sabía que Pluma de Acero y Camila eran la misma persona. Trabajaba como agente literaria desde un café en La Condesa. Le conté lo que había pasado. Y le dije, necesito que me consigas más contratos. Más proyectos. Quiero que Pluma de Acero sea imposible de ignorar. Fernanda se puso a trabajar de inmediato. El estratega invisible ya estaba vendiendo bien. Pero ella empezó a negociar conferencias virtuales. Entrevistas con podcast de negocios. Todo bajo anonimato total, por supuesto. Mi rostro nunca apareció. Mi voz era distorsionada. Pero mis ideas estaban en todas partes. Mientras tanto, en casa, yo seguía siendo la Cami de siempre. Despertaba a los niños. Preparaba el desayuno. Llevaba a Rodrigo su café exactamente como le gustaba. Y cada vez que él hacía un comentario sobre mi joblito, yo sonreía. Porque sabía algo que él no sabía. Que mientras él se burlaba, yo estaba construyendo un imperio intelectual que pronto lo aplastaría. Rodrigo seguía sin leer mi libro. Me decía que no tenía tiempo para esas cosas. Que su trabajo era demasiado exigente. Pero yo notaba cosas. Escuchaba sus llamadas de trabajo. Las crisis que enfrentaba su empresa. Los problemas de liderazgo. Las fallas de comunicación. Y cada problema que él mencionaba, yo lo analizaba. Lo diseccionaba. Y lo usaba para mi siguiente artículo. Para mi siguiente capítulo. Un día, Fernanda me llamó emocionada. Cami, me dijo, tengo noticias increíbles. Una editorial grande quiere publicar tu segundo libro. Y la oferta es el doble de lo que te dieron por el primero. Me quedé sin palabras. Firmé el contrato esa misma semana. Usé ese dinero para abrir una cuenta de inversiones que Rodrigo no conocía. Una cuenta solo mía. Mi seguro. Mi libertad futura. El segundo libro se llamaba La sombra del líder. Trataba sobre cómo los líderes mediocres se alimentan del trabajo invisible de otros. Cómo toman crédito por ideas que no son suyas. Cómo construyen sus carreras sobre los hombros de personas a las que nunca reconocen. Cada página era una carta de amor a mi rabia. Cada capítulo era un disparo silencioso al ego de mi esposo. Entonces sucedió algo que no esperaba. Rodrigo llegó a casa una tarde, completamente pálido. Se sentó en el sofá sin quitarse los zapatos. Eso era raro. Él era obsesivo con la limpieza. Le pregunté qué pasaba. Me miró con ojos vidriosos y dijo, el CEO está obsesionado con un libro. Pluma de Acero. Dice que si no aplicamos estas estrategias en los próximos 6 meses, la empresa se va a pique. Sentí un escalofrío. Pregunté cuál libro. El estratega invisible, dijo. Todo el equipo tiene que leerlo. Tenemos que implementar todo lo que dice. Y el autor es un misterio total. Nadie sabe quién es. Sonreí para mis adentros. Dije algo como, suena interesante. Deberías leerlo con atención. Él asintió, agotado. Y yo me fui a la cocina a preparar la cena, sintiendo como la victoria se acercaba. Las semanas siguientes fueron fascinantes. Rodrigo leía mi libro todas las noches. Lo subrayaba. Hacía anotaciones. Hablaba con sus colegas sobre las estrategias. Y cada vez que me preguntaba mi opinión sobre algo, yo le daba ideas.
Ideas que venían directamente del libro. De mi mente. Y él las presentaba en las juntas como si fueran suyas. Como siempre había hecho. Pero la empresa seguía en crisis. Corporativo Zafiro estaba perdiendo clientes. El CEO, el señor Lombardo, estaba desesperado. Convocó a reuniones de emergencia. Contrató consultores externos. Pero nada funcionaba. Porque el problema no era solo de estrategia. Era de cultura. De liderazgo. De ego. Y nadie en esa empresa estaba dispuesto a admitirlo. Un día, Rodrigo llegó con una noticia. Cami, dijo, casi sin aliento. El señor Lombardo logró lo imposible. Consiguió una reunión privada con Pluma de Acero. Va a venir a la empresa. A explicarnos el libro personalmente. A ayudarnos a implementarlo. Lo miré con calma. ¡Qué increíble!, dije. ¿Cuándo? En 2 semanas, respondió. Va a ser en la sala de juntas principal. Todo el equipo directivo estará ahí. Esa noche, llamé a Fernanda. Ha llegado el momento, le dije. Necesito que confirmes mi asistencia. Pero no les digas quién soy hasta el día de la reunión. Ella se rió. Esto va a ser épico, Cami. Épico. Y tenía razón. Durante esas 2 semanas, Rodrigo estuvo más nervioso de lo que jamás lo había visto. Practicaba su presentación. Repasaba el libro una y otra vez. Quería impresionar a Pluma de Acero. Quería demostrar que él había entendido las estrategias. Que él era capaz de aplicarlas. Y yo lo veía prepararse para su propia humillación. Y no sentí nada más que satisfacción. El día de la reunión llegó. Me desperté temprano. Me arreglé con cuidado. Me puse un traje sastre negro que había comprado con mis regalías. Elegante. Profesional. Poderoso. Rodrigo ni siquiera me preguntó por qué estaba tan arreglada. Asumió que tenía algún compromiso social. Alguna junta de padres de familia del colegio. Salió de casa apurado, sin siquiera despedirse. Yo llegué al edificio de Corporativo Zafiro 1 hora antes de la reunión. Fernanda me estaba esperando en el lobby. Me dio un abrazo. ¿Estás lista para esto?, me dijo. Más que lista, respondí. Subimos al piso 25. La sala de juntas estaba impecable. Mesa larga de madera. Sillas de cuero. Ventanas enormes con vista a Paseo de la Reforma. Era el escenario perfecto para lo que estaba por suceder. El señor Lombardo llegó poco después. Era un hombre mayor, de cabello gris, con esa presencia que tienen los CEOs exitosos. Me estrechó la mano con fuerza. Es un honor conocerla, señora, dijo. O debería decir, Pluma de Acero. Gracias por aceptar venir. Esto significa mucho para nosotros. Sonreí. Es un placer estar aquí, respondí. Y lo digo en serio. Va a ser muy revelador para todos. Nos sentamos. Yo en la cabecera de la mesa, junto al señor Lombardo. Fernanda a mi lado, como mi asistente oficial. La puerta se abrió y el equipo directivo empezó a entrar. Gerentes. Directores. Javier, el colega que había hablado de mi libro en aquella cena. Y finalmente, Rodrigo. Cuando él entró y me vio sentada ahí, su cerebro no procesó la información inmediatamente. Me miró como si fuera una aparición. Como si estuviera viendo un fantasma. Luego miró al señor Lombardo. Luego a mí otra vez. La confusión en su rostro fue deliciosa. Se quedó parado en la puerta, bloqueando el paso a los demás. Cami, dijo finalmente. ¿Qué haces aquí? El señor Lombardo se puso de pie. Rodrigo, equipo, dijo con voz firme. Permítanme presentarles a la mente brillante que nos salvará. La autora de El estratega invisible. Pluma de Acero. Hizo un gesto hacia mí. Y el silencio en la sala fue tan denso que podía sentirlo en la piel. Rodrigo negó con la cabeza. Jefe, dijo con voz temblorosa. Hay un error. Esa es mi esposa, Camila. El señor Lombardo me miró, confundido. Yo sonreí. Con calma. Con toda la tranquilidad del mundo. Hola, Rodrigo, dije. Lamento decirte que no hay error. Aunque tienes razón en una cosa. Siempre fui tu esposa. Tú solo nunca te diste cuenta de que también era tu competencia. Rodrigo abrió la boca.
La cerró. La volvió a abrir. Pero tu blog, tartamudeó. Los cuentitos. Los cuentitos, querido, dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos, valen más que tu salario de los próximos 5 años. El señor Lombardo no solo pagó por el libro. Pagó por mi consultoría exclusiva durante los próximos 6 meses. Y mi primera recomendación es una reestructura profunda. Comenzando por el departamento de estrategia. El señor Lombardo asintió. Es cierto, Rodrigo. Camila, Pluma de Acero, nos ha presentado un diagnóstico devastador pero necesario. Tu departamento ha estado funcionando con estrategias obsoletas. Y según el análisis que ella hizo, gran parte del problema es liderazgo deficiente. Rodrigo me miró como si lo hubiera apuñalado. Cami, dijo. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué me dejaste hacer el ridículo? Me incliné hacia adelante. Porque tú nunca me preguntaste, Rodrigo. En 10 años, nunca te interesó saber qué escribía. ¿Qué pensaba? ¿En qué trabajaba? Para ti, yo era la mujer que preparaba la cena. La que criaba a tus hijos. La que tenía un jovencito insignificante. Y cada vez que intenté compartir algo contigo, me silenciaste con una burla. El resto de la reunión fue profesional. Presenté mis recomendaciones. Hablé de reestructuración de equipos. De nuevos protocolos de comunicación. De capacitación en liderazgo. Y Rodrigo se quedó ahí, sentado, mientras yo desmantelaba su departamento con palabras técnicas y análisis fríos. Mientras le quitaba el poder que había tenido durante años. Al final, el señor Lombardo me agradeció efusivamente. Dijo que iba a implementar todos mis cambios. Que confiaba completamente en mi visión. Y cuando todos salieron de la sala, Rodrigo se quedó atrás. Me miró con una mezcla de rabia y dolor. ¿Me odias tanto?, preguntó. No te odio, Rodrigo, respondí. Simplemente dejé de necesitar tu aprobación. Y resulta que eso me hizo imparable. Han pasado 6 meses desde aquella reunión. Y mi vida cambió completamente. Ahora tengo mi propia oficina en Polanco. Un espacio elegante con ventanas grandes, libreros llenos de mis propios libros, y un escritorio donde trabajo en mi 3er manuscrito. Fernanda se convirtió en mi socia oficial. Juntas manejamos solicitudes de consultoría de empresas por todo el país. Rodrigo ya no trabaja en Corporativo Zafiro. Bueno, técnicamente sí. Pero fue reubicado. Ahora está en un puesto administrativo sin poder de decisión. Y lo más irónico es que, como parte de mi consultoría, él tiene que reportar sus avances directamente a mí. La mujer cuyo hobby era una tontería. La esposa invisible que se convirtió en su jefa. Las primeras semanas fueron tensas. Rodrigo intentó negociar. Intentó disculparse. Dijo que había sido un idiota. Que nunca debió subestimarme. Que quería arreglar las cosas. Pero era demasiado tarde. Porque yo ya había visto lo que era vivir sin su desprecio. Sin sus burlas. Sin su sombra constante sobre mis logros. Y no había vuelta atrás. Inicié el proceso de divorcio. Fue rápido. Limpio. Él no peleó. Creo que sabía que había perdido algo más grande que un matrimonio. Había perdido el respeto. La ilusión de superioridad. El ego inflado que lo había sostenido durante años. Le dejé la casa de Naucalpan. Los muebles. Los recuerdos. Yo me compré un departamento en Bosques de las Lomas con las regalías de mi 2º libro. Un lugar luminoso. Moderno. Completamente mío. Mis hijos están bien. Al principio fue difícil explicarles el divorcio. Pero cuando les conté que mamá era una escritora famosa, que había salvado la empresa de papá con sus ideas, se sintieron orgullosos. Mi hija mayor me dijo hace poco, mamá, quiero ser como tú cuando crezca. Quiero que la gente me tome en serio. Y eso, más que cualquier contrato o regalía, me llenó el corazón. El estratega invisible sigue siendo un bestseller. Mi 2º libro, La sombra del líder, está en las listas de los más vendidos. Y ya tengo contratos para 3 libros más. Universidades me han invitado a dar conferencias. Programas de televisión quieren entrevistarme. Siempre bajo mi seudónimo, por supuesto. Porque Pluma de Acero no es solo un nombre. Es una identidad. Es la versión de mí que no pide permiso. Que no se disculpa. Que no se hace pequeña para que otros se sientan grandes.
A veces me pregunto si debía haberle dicho a Rodrigo antes. Si debía haber compartido mi éxito con él desde el principio. Pero entonces recuerdo todas las veces que me cayó. Todas las burlas. Todos los comentarios condescendientes. Y me doy cuenta de que no se lo merecía. Que él tuvo años para preguntarme sobre mi trabajo. Para interesarse. Para apoyarme. Y eligió no hacerlo. La venganza no fue planeada. No me senté un día y dije, voy a destruir a mi esposo. Simplemente seguí haciendo lo que amaba. Seguí escribiendo. Seguí creciendo. Y resulta que cuando finalmente dejas de buscar validación en la persona equivocada, tu potencial explota. Y a veces, ese estallido es tan grande que eclipsa completamente a quienes te subestimaron. He aprendido algo fundamental en este proceso. Tu valor no depende de que otros lo reconozcan. Tu talento no necesita permiso para existir. Y tus sueños, sin importar cuán pequeños o ridículos parezcan para otros, tienen el poder de cambiar tu vida. De cambiar el mundo. Si tú lo permites. Ahora, cuando veo a otras mujeres que tienen hobbies, que escriben en blogs, que pintan, que crean, siempre les digo lo mismo. No dejes que nadie ponga comillas alrededor de tus sueños. No permitas que te reduzcan a un hobby cuando lo que haces es tu pasión. Tu voz importa. Tu trabajo importa. Y si alguien no lo ve, es su pérdida. No la tuya. Rodrigo me escribió hace unas semanas. Un mensaje largo. Lleno de disculpas. Diciendo que había sido un imbécil. Que finalmente entendía el daño que me había hecho. Que estaba orgulloso de mí. No le respondí. Porque ya no necesito su orgullo. Ya no necesito su aprobación. Ya no necesito nada de él. Mi historia no es perfecta. No es un cuento de hadas donde todo se resuelve y todos viven felices para siempre. Es la historia de una mujer que se cansó de ser invisible. Que convirtió su dolor en poder. Que usó cada burla como combustible para su fuego creativo. Y que finalmente, después de años de silencio, encontró su voz. Y esa voz resultó ser más fuerte, más valiosa y más poderosa de lo que nadie, ni siquiera ella misma, había imaginado. Así que les pregunto, ¿creen que debía haberle revelado mi secreto antes? ¿O fue más poderoso hacerlo de la manera más humillante para él? Díganme en los comentarios. Los leo a todos. Porque aunque Pluma de Acero es un seudónimo, ustedes son reales. Y sus historias, sus luchas, sus victorias silenciosas, importan tanto como la mía. Y si alguna vez han tenido un sueño que otros llamaron hobby, si han sentido que su trabajo es invisible, si han sido silenciadas por las mismas personas que deberían apoyarlas, suscríbanse a Dramas de Elite. Porque aquí no convertimos hobbies en armas. Convertimos hobbies en imperios. Y las risas de desprecio, en aplausos de respeto. Nos vemos en el próximo video. Donde las esposas invisibles se convierten en las jefas imparables.